aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 42 al 44. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y de su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y lo llevó a Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, ¿qué quiere decir piedra? Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Hermanos, el versículo 42 dice, y lo llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, ¿qué quiere decir piedra? Dice, y lo llevó a Jesús. Es el hermano de Simón, el que lo conduce a Jesús, el Hijo de Dios. Cada uno llega a encontrar a Dios gracias a la mediación de un tercero que da testimonio de él. El encuentro es un juego de miradas que penetran el corazón. El Señor Jesús dirige una mirada profunda y escrutadora sobre Simón. Es el sentido del participio griego habiendo mirado. Y, al fijar en él su vista, penetra en su corazón y crea su destino. El nombre es la mentalidad bíblica, es la síntesis de la vocación y de la misión de una persona, como cuando Adán llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes, como lo anuncia Génesis capítulo 3. Hermanos, y un cambio de nombre produce un viraje importante en los destinos de un hombre
sobre todo en relación a la historia de la salvación, como cuando el Señor Yahvé le dice a Abraham: no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Y se lo dice en Génesis capítulo 17. Hermanos, la imposición de un nuevo nombre aquí expresa el cambio impuesto por el Señor Yahvé al destino de Abraham, como cuando el Señor Yahvé le dice a Jacob: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y lo has vencido. Y se lo dice en Génesis capítulo 32. Más aún, hermano que me escuchas, el verbo pasivo ser llamado equivale más o menos al verbo ser, el cual toca la esencia misma y la existencia de la persona, como cuando lo hizo Dios con la Virgen María en la anunciación del evangelista Lucas en su capítulo 1, donde le hace el llamamiento al gozo mesiánico, que está inspirado en Zacarías capítulo 2, que anuncia: grita de gozo y alborozo, Sión capital, pues vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Hermanos, es el momento cuando Dios declara a la Virgen María la llena de gracia, que quiere decir tú que has estado y sigues estando llena de gracia, que es el favor divino. Seguimos leyendo el versículo. Dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. Hermanos, el Señor Jesús le dice su nombre, sin que nadie antes se lo haya dado a saber, porque Él es la palabra de Dios, que ha pronunciado antes su nombre y lo ha hecho existir. Es siempre el otro, mejor dicho, o mejor todavía, es Dios quien pronuncia mi nombre. Mi identidad es un don de Dios que me llama y me ama. Como uno sea llamado, ese es su nombre. Seguimos leyendo el versículo. Dice: tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Hermanos, Cefas o Kefas es transcripción griega de una palabra aramea que significa piedra, que significa roca. Y a partir de ese momento designará a Pedro. Por eso, aunque escribe en griego, San Juan el apóstol explica el significado del término empleado por el Señor Jesús. Cefas no era su nombre propio, pero el Señor Jesús le impone al apóstol para indicar la función de vicario suyo, que le será revelada más adelante. Hay un nombre secreto que nadie sabe y que es únicamente el Señor puede revelar, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 62. Y lo reiterará el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2. Es la identidad de la persona, su vocación, que constituirá su misión. Cada uno vive para realizar su propio nombre. Hermanos, Kefas significa piedra,
significa roca. Dicha de un hombre posee un valor ambiguo. Indica una personalidad tenaz y estable, pero también un carácter testarudo que no entiende nada. Nuestro nombre connota siempre un lado luminoso y otro oscuro y tenebroso. Tan solo cuando nuestra sombra se pone bajo la sombra del Señor Jesús, entonces somos plenamente iluminados. Hermanos, Simón Pedro lo irá comprendiendo penosamente cuando en su propia infidelidad experimente la fidelidad de su Señor. Entonces sí, su nombre será roca, atributo de Dios. Y su no comprender será convertido por el Señor Jesús en una comprensión más profunda. Hermanos, San Juan el Apóstol ha asociado el nombre de roca, nombre nuevo con que fue llamado Simón, a su primer encuentro con el Señor Jesús. El apóstol nos revela la interpretación del nuevo apelativo, pero lo insinúa. Equivale, palabra por palabra, al texto de Mateo capítulo 16, que fundamenta el primado de Pedro, donde se lee: replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se te ha revelado esto la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermanos, el contenido textual es el mismo, solo con leves diferencias. Juan, el apóstol, es menos semitizante que el apóstol Mateo. El Evangelio de Juan tiene en su conjunto un carácter eclesial. Era, pues, oportuno presentar a Pedro, ya desde el primer momento, si bien veladamente, como la piedra o roca fundamental de la futura iglesia o del rebaño de Jesús, como cuando Jesús le dice al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas, en Juan capítulo 21. Y en los versículos 43 y 44 se leen: al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y Jesús le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Hermanos, cuando dice al día siguiente, quiere decir que estamos ya en el cuarto día. Los distintos testimonios, como la salida del sol, crecen con el paso de los días. Se pueden contar los días. Este primer capítulo del Evangelio de Juan está construido en base al esquema de una semana, como el primer capítulo del libro del Génesis, para recordar que Jesús inicia entre nosotros una nueva creación. Durante la semana se ve cómo Juan el Bautista primero
y luego Juan el apóstol, Andrés y Simón, descubren al Señor Jesús. El último día será el de las bodas de Caná. Y ese día el Señor Jesús, a su vez, le descubrirá su gloria. Seguimos leyendo el versículo. Le dice, sígueme. Hermanos, Jesús se encuentra en Judea y más precisamente en las inmediaciones del río Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba. Ahora intenta marchar hacia la Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Nuevamente el verbo encontrar no se trata de un hallazgo fortuito, sino del encuentro providencial de dos personas para la realización de un plan querido por Dios, que es la vocación de Felipe. Hermanos, Felipe escucha del Señor Jesús la invitación a seguirlo. Toda vocación es distinta dependiendo de la situación y de las circunstancias personales, pero es siempre igual en su destino. Sígueme. Es el término usual de Jesús para llamar a sus discípulos, como cuando llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés, y después a Juan y a su hermano Santiago, hijos de Zebedeo, en Mateo capítulo 4. Y cuando llamó a Mateo, en Mateo capítulo 9. Esa invitación implicaba acompañarle en su ministerio público, aprender su doctrina, imitar su modo de vida. Hermanos y hermanas que me escuchan, la palabra sígueme es la invitación que el Señor Jesús dirige a todos nosotros los creyentes. El discípulo de Jesús es esencialmente aquel que lo sigue a donde va, hasta la cruz, hasta la gloria. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe